Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 63 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra vez en Cosas Posibles, en un día, por supuesto, especial para el momento del estreno del programa. En torno a eso, sí es posible, hay que simplemente saber que el número de personas que puedan estar escuchando en el momento, de estreno del programa, pueden ser menos. Pero como el programa permanece en Facebook, también va a parar a Spotify. Por supuesto hay entonces modo de escuchar tranquilo, compartir en el momento que cada uno lo desee. Es una noche especial, obviamente, centrándonos en el 24 de diciembre, noche que claramente o idealmente uno reconoce como de encuentro familiar, de estar en casa a veces ajena o en algún lugar en donde se ha organizado la cena que claramente en algunos casos va a ser mucho más escasa por una cuestión de prudencia, por una cuestión también de cambio de hábitos, ¿no? Hay gente que ha dejado tal vez algunas costumbres de otra época de comer exageradamente y es bastante más moderada. Se comen algunas porquerías que nos siguen gustando, pero que ya sabemos que hacen mal, entonces tal vez se come menos. Se sigue consumiendo mucho alcohol y eso es peligroso, sobre todo porque quien no ha tenido un poco de temor de decir, bueno, yo ya sé lo que hice, pero tengo que volver a casa, ¿no? Bueno, yo sé lo que hice, no tomé mucho alcohol, lo tomé, pero hace un montón. Fue poquito, fue para el brindis, ya está metabolizado, no estoy en riesgo, pero no puedo asegurar qué es lo que ha tomado el resto de la gente, ¿no? Hay muchos accidentes o incidentes, para llamarlos correctamente, que ocurren con una presencia de alcohol realmente importante. Y mucho más en esto, ¿no? Aparte porque también se viene posiblemente de brindis de diferentes ocasiones previas, ¿no? Despedidas de año, encuentros y esas cosas. Bueno, hablando claramente de esta noche, lo que todos saben, en más o en menos, es que lo que se celebra es el nacimiento de Jesús, del seno de María, acompañada por San José, su padre adoptivo, un gran ejemplo, la Sagrada Familia en muchos sentidos, claramente, ¿no? Es un modelo interesante que si bien es un modelo, también tenemos un mundo que nos viene a proponer que, bueno, la familia son muchas otras cosas también, ¿no? Que uno puede considerar como parte de la familia piezas que no lo son, naturalmente no lo son. Biológicamente no, ni siquiera por adopción emocional. No, hay cosas que no pertenecen al diseño de la familia como Dios quiere. En el diseño original, me acuerdo haber escuchado eso hace unos cuantos años, en la defensa de la familia en el diseño original. Me pareció toda una definición. Sí, la naturaleza manda algo y después lo que es cultural se empieza a enredar y algunos se confunden y suponen que familia es cualquier cosa. Familia es lo que yo decido que sea familia. No, está claro que no. La naturaleza dice una parte y Dios dice también lo suyo para que podamos entender. Creo que lo importante de todo esto es entender que descubrir el mensaje de Cristo es algo sumamente valioso, que no queda simplemente en una tradición, una costumbre. A veces uno escucha la radio un poco al azar o al paso y escucha tanto estúpido diciendo que esto es un convencionalismo, que bueno, hay que juntarse, hay que comer y esperar para brindar y después comer algunas cosas, listo, y después ya está, se terminó. Pero que es un bodrio. Mucho streaming, mucha radio, mucha gente que en algunos casos no deberían estar frente a un micrófono, vienen a tratar de vaciar de contenido y a boicotear el sentido de la Navidad. También aparece el personaje inventado por Coca-Cola, Papá Noel, ¿no? Santa Claus. Hay muchos chicos que, bueno, ya lo tienen instalado. Yo
cada año, vengo diciendo hace ya bastante, bueno, tenemos un año para ver si lo sacamos del medio a Papá Noel, que es un invento de una empresa de gaseosas, aflojadora de tornillos, y que lo que hace es tratar de, y lo logra, no hay duda, de opacar la figura de Jesús y contradecir las enseñanzas de Dios. Digamos, fue una empresa la que dijo, tomemos a San Nicolás y vistámoslo de esta manera y vendamos más gaseosa. Hay gente que no toma gaseosa, pero el personaje ya lo compró. Entonces aparece en las jugueterías, aparece en el almacén, aparece en el shopping, aparece en todos lados. Si no es la figura, es la referencia, el copo de nieve, los colores. Bueno, de alguna manera aparece la figura, insisto, de este usurpador, este ocupa que no quiere que la gente mire el pesebre. Justamente porque lo que busca es otra cosa, ¿no? Que lo miren a él, que se saquen fotos con él, y que él se va y listo, ya está, no queda nada. En tanto, la Navidad, vuelvo al principio, es una oportunidad para que, como a veces se menciona en los saludos, que la Navidad sea la oportunidad de poner a Cristo en el centro de nuestra vida, y que eso sea duradero, no solo para el 25, el 24, unos días más, sino que los deseos de paz, de armonía, digamos que la regla, que la unidad de medida de lo que hacemos y de lo que pensamos sea la de Cristo. Y de eso se trata, ¿no? Ser católico, ser cristiano. Entonces el gran mensaje es ese. Lo otro, lo de las comidas, lo del encuentro, lo del brindis, los abrazos. Trabajar para que esos encuentros sean auténticos. No depende de un hecho mágico. Es una decisión, es un trabajo. Como cualquier expresión del amor, no es solo lo que me pasa espontáneamente, sino lo que yo hago para que esto tiene valor. No va a ocurrir nada mágico, digamos, milagroso, sorprendente así de la noche a la mañana en el mundo, en mi familia, en mi barrio, en mi trabajo. No va a pasar absolutamente nada mágico si yo no pongo mi parte. En la manera en la que yo me relaciono con los demás, en la nobleza con la que hago las cosas, en no hablar a espaldas, en todo lo que ya sabemos que nos enseña la fe, ¿no? A comportarnos con más transparencia e incluso aguantarse los golpes y tener paciencia. Bueno, aquí estamos en estas cosas posibles. Hay algunas cosas para mencionar en este día, esta noche tan especial, pero puede ser que alguien esté escuchando esto unos días después del 24 o del 25. Porque no todo está perdido, cosas posibles. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Ha sido realmente una explosión de interés por parte de la gente, por muchos que conocían un poco, algunos conocían mucho, sobre dos personalidades que en estos días han sido motivo de ponerlas de relieve. Por un lado, la confirmación de la beatificación del empresario argentino Enrique Ernesto Yo, un hombre casado, padre de 9 hijos, que vivió con coherencia y compromiso desde la actividad empresarial la doctrina social de la Iglesia, un hombre de fe realmente muy importante y que dejó que la fe marcara cada paso de su existencia. Han elogiado su trayectoria, su compromiso, su fidelidad, muchas personas y organizaciones que han tenido que ver con él. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Acción Católica Argentina, la Universidad Católica Argentina. Cada uno ha dicho desde algún lugar algo importante respecto de este hombre que nació
en 1921, el 26 de febrero, que quedó huérfano de madre a los 4 años, en 1925, y que fue formado en la comunidad de La Salle, que fue a la Escuela Naval Militar y que terminó abandonando las Fuerzas Armadas en favor de dedicarse a la actividad privada. Que se casó con Cecilia Bunge, que formó una familia con 9 hijos y que no dejó de transmitir a través de su propio accionar, de su propia persona, la manera de vida de un buen cristiano. Bueno, más allá de los muchos detalles, hay mucha gente que se ha puesto muy contenta, hay mucha gente que ha publicado en comentarios en las redes sociales que lo han conocido, que han conocido su fama, que supieron de su generosidad, que supieron de su interés por cada uno de sus empleados. Es un hombre que tuvo que ver con cambios en la dinámica de las empresas. Trabajó para conformar la Acción Católica Argentina y el Movimiento Familiar Cristiano. Y fue el que promovió la sanción de la Ley de Asignaciones Familiares. Bueno, un hecho sumamente importante que refleja esto de que el Estado debe, un Estado responsable, no sabemos si el Estado Nacional actual podría ajustarse a esto, porque la idea es recortar a como venga y a como dé lugar. Pero bueno, este hombre dijo que aquel hombre que trabaja debe ser apoyado en el sostenimiento de su familia. Fue perseguido por su fe, ¿no? En 1955, con el contexto de la fuerte persecución religiosa que siguió a la quema de templos y el enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, fue detenido por su condición de católico y tenía una vida pública como católico. Esa visibilidad lo puso en riesgo. Pero bueno, también el otro hecho también muy, muy trascendente es que recogió su compromiso con la gente a través de un gesto espontáneo, noble, desinteresado de parte de los obreros de la empresa Rigoló. Cuando él enfermó de cáncer y necesitó transfusiones urgentes y muchas, los obreros de la empresa se ofrecieron espontáneamente a donar sangre para salvarle la vida. No obstante, la enfermedad lo llevó a la muerte a los 41 años, en 1962. Así que es un hecho muy importante que la Iglesia lo ponga de relieve, vuelvo a decir, porque es un hombre de fe que vivió coherentemente y que no se plegó a las cosas del mundo, sino precisamente trató de poner su fe católica en las cosas del mundo. El Papa León también aprobó la beatificación de 11 mártires españoles, 9 seminaristas, un sacerdote y un laico que fueron asesinados por odio a la fe entre 1936 y 1937 durante la Guerra Civil. Así que, ha sido esto muy, pero muy comentado y no duró un día, duró varios días, sigue durando. Al menos yo he tenido ocasión de publicar alguna nota, alguna crónica sobre ello, y la verdad que sigue habiendo muchísima gente que lo comparta, como 100.000 visualizaciones, la verdad que impresionante. Y hablando de hombres también que han tenido una vida coherente, el domingo 22 de diciembre de 1974 sucedió algo que fue un hecho muy triste, porque un balazo le puso fin a la vida de Carlos Alberto Saccheri. A Carlos Saccheri le tocó la muerte precisamente por su coherencia. 2 hombres que, vuelvo a decir lo mismo, de los cuales se seguirá hablando durante muchísimo tiempo. Han sembrado y han cosechado, incluso mientras estaban con vida y después también. Carlos Alberto Saccheri es mártir. La Iglesia no lo quiere reconocer, la Iglesia local, ¿no? La diócesis, el obispado de San Isidro desechó el trámite local, el trámite que inicia un proceso para llevarlo a los altares. La verdad que es realmente sorprendente que así sea. Eso pasó cuando las autoridades eran otras, cuando estaba Monseñor Ojea y el presbítero Vicente Llambías fue el que desechó el proceso local. Bueno, hablando de algunas cosas que algunos conocen, otros tal vez no tanto, Saccheri estaba casado, tuvo 7 hijos, había nacido en 1933, fue ajusticiado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, estaban en el auto, habían ido a misa a la Catedral de San Isidro, el mismo templo donde se había casado, con María Marta Sigorraga, y un disparo de un miembro del ERP cegó su vida
y hasta casi podría haber herido a su esposa. Fue uno de los mejores intérpretes del pensamiento de Santo Tomás de Aquino en la Argentina y no ocultaba su convicción de que seguir a Cristo podía literalmente implicar el derramamiento de sangre, incluso la propia. Le sucedió lo mismo que poco antes le había pasado a Jordán Bruno Lenta. El odio a la fe católica fue la motivación principal de los terroristas porque veían en estos hombres académicos, docentes, gente que daba clases, que escribía libros, que daba conferencias. Veían en eso un peligro muy importante. Entonces decidieron, incluso hasta con ironías en el reconocimiento de su propia muerte, por qué lo habían hecho. Enemigos de Dios y de la patria, sin ninguna duda, que no dejaron de trabajar. Algunos han dejado las armas, pero las intenciones han continuado. Se podría hablar mucho de tanto de Saccheri, de Lenta e incluso de Enrique Yo. Pero bueno, esto ha pasado en estos días en cuanto a las buenas noticias y los buenos recuerdos de estos hombres comprometidos y coherentes. Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles. Es muy grato saber que en estos días en los que claramente la mayoría piensa en la Navidad implica un nacimiento, es el nacimiento de Jesús en el seno de María, gestado en el seno de María y nacido en un pesebre. La vida empezamos a contar los años con el nacimiento de Jesús, unos días después, consideramos el 1 de enero, así que 2026 años de aquel acontecimiento. Pero decía que asociado con esto ha sido muy lógico, porque muchas veces ocurre a esta altura del año que uno lo que hace es un poco de balance y pone sobre la mesa algunas cosas que han pasado, buenas, tal vez el resumen del trabajo de todo el año. Y bueno, ha trascendido, hicieron un encuentro para celebrar anticipadamente el fin de año, la Navidad, el programa 1000 días. Esto ya lo conocíamos, en algún momento lo habíamos considerado un hecho realmente muy auspicioso, que ocurriera esto como una política de Estado. Pablo de la Torre, el doctor Pablo de la Torre, antes de ser el secretario de Salud Pública de San Isidro, habíamos conversado, decía que la manera en la que lo está planteando el gobierno en ese momento, con la promoción de esta ley de los 1000 días, no era más que un plan, ¿no? Un plan más. Y que la experiencia en San Miguel, primero, y ahora en San Isidro, del programa 1000 días, refería a algo mucho más abarcativo, mucho más integral, mucho más concreto, y esa es la parte buena, ¿no? Es realmente muy bueno considerar que socialmente muchos entiendan que una mujer embarazada merece todos los cuidados y controles que la ciencia sabe que deben tener, y que los niños merecen ser cuidados y estimulados hasta los 2 años de edad, porque de algún modo eso garantiza una reducción de la prematurez, de la morbimortalidad materno-infantil, una posibilidad de que ese niño crezca mejor. Bueno, San Isidro tenía una experiencia, o tiene una experiencia importante en torno al tema del prematuro, ¿no? Durante mucho tiempo se hizo la fiesta del prematuro, este año no se ha hecho, al menos salvo que haya sido puertas cerradas, pero no trascendió. Pero siempre se ha hecho esta fiesta porque de algún modo la tarea de la doctora Ana María Menéndez, que falleció repentinamente hace unos años, mostraba que justamente lo que había que hacer con los niños prematuros es toda una estrategia que permitía nivelar, equilibrar un montón de cosas. Así que había mucha experiencia. Nació después este centro de desarrollo infantil que se llama El Nido, que está en Beca, donde fue hace cientos de años cientos no, pero muchísimas décadas, un centro asistencial, y ahí está y es muy conocido. Bueno, resumiendo, el programa 1000 días diseñado para garantizar el acceso al sistema de salud de las mujeres embarazadas y de los niños hasta los 2 años de edad es algo realmente muy bueno. El intendente Ramón Lanús dijo el otro día que invertir en la primera infancia es una de las decisiones más importantes que puede tomar una comunidad. Es apostar al futuro, es cuidar hoy a quienes mañana van a ser los protagonistas de San Isidro. Vamos a seguir acompañando a las madres, fortaleciendo este programa que apunta a su cuidado y el de sus hijos en una de las etapas más importantes de la vida. Bueno, el programa 1000 días en San Isidro se viene desarrollando desde
el comienzo del 2025. La estadística dice que se ha ayudado, se ha acompañado a 601 madres en su embarazo con el cuidado pediátrico de los recién nacidos, un programa que continúa acompañando ahora a 158 madres, 80 embarazadas y 78 que ya tuvieron a sus hijos. Valga el detalle, ¿no? Se es madre con el niño en la panza y se es madre con el niño en los brazos. El cierre de este año incluyó una bienvenida general, hubo ecografías, orientación pediátrica, consultas obstétricas, datos de laboratorio, talleres, un montón de detalles que son coherentes con lo que se hace de modo cotidiano. Vuelvo a decir que pensar en esto es pensar en futuro y pensar en el presente, y que aquellos datos que alguna vez me han comentado de que había muchas mujeres que posiblemente por desconocimiento llegaban al parto o casi el parto sin controles. Esto es fruto del desconocimiento. Me acuerdo que creo que era con Pablo de la Torre que hablábamos cuando él estaba en San Miguel, que esto de los móviles que se acercan a los barrios, decíamos que es un poco insólito porque los centros de salud están preparados para eso, pero hay gente que teniendo los centros de salud a cierta distancia, más o menos accesible, igual no van. Entonces lo que le compete al Estado, cuando piensa realmente en la salud, es salir a buscar al vecino y de algún modo enseñar. Suponer que porque hay un centro aquí o allá, un centro de atención primaria, un hospital, la gente va a ir, está probado que no, y que en algunos casos hay que ir porque hay que tomar la iniciativa. De algún modo es dar un paso con vistas a que esto socialmente, culturalmente, comunitariamente sea entendido. Porque cada madre, cada persona que comprende la importancia de la medicina preventiva, de los controles periódicos, termina siendo un agente multiplicador. Es decir, una mujer que termina contagiando estas observaciones de cada cuánto se hacen los controles, de qué tal o cual cosa hace mal, fumar, consumir alcohol, no controlar el peso, o qué cosas le hacen bien y qué cosas le hacen mal a un chico recién nacido, ¿no? En cuanto a formas, hay mitos, hay creencias. Muchas de esas cosas se pueden corregir, a veces con la presencia del médico, lógicamente, pero también es muy, pero muy importante que la gente humana y corriente comprenda estas cosas porque de algún modo se van a juntar con un vecino, con un hijo, con un sobrino, se puede llegar a hablar, no me lo dijo el médico, no porque leí tal cosa, no porque tengo este folleto, porque me lo dijeron en la salita. De alguna manera, cada uno forma parte de una gran estrategia de salud. Así que lo que yo sé que es bueno que lo comparta también. Tienda una mano y sienta Cosas Posibles. En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usás y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio. A muchos ha sorprendido que el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, no haya recibido a la jerarquía de la Iglesia Católica. Algunos dicen, es correcto, está bien, ¿no? Porque es coherente. Tal vez no hay que estar en esa reunión porque hay que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y hay otros que están un poco molestos con que, no recibió Javier Milei o el gobierno nacional a la Iglesia Católica, pero sí organizó un encuentro con pastores evangélicos para hablar de la Navidad y para anticiparse a la celebración de la Navidad. No hay duda de que el gobierno en manos de Javier Milei tiene sobre todo el riñón, ¿no? Desde él hasta su riñón, tiene un verdadero rechazo a los católicos. Hay también una explicación de por qué el rechazo a Victoria Villarruel, ¿no? Demasiado católica para los parámetros. De ahí en más que en algún momento sea realmente se reciba, si es que posible, esto Javier Milei de judío, de todas maneras no debería ser un ataque deliberado o un rechazo deliberado. Pero lo que ha pasado en estas horas, la idea de obsequiar a cada miembro de su gabinete un libro que hace todo un culto de ciertas actividades
ilegales y moralmente cuestionables, tal vez está a tono con esto, ¿no? Prostitución, narcotráfico, derecho al aborto y mucho más son parte de los contenidos del libro que Javier Milei le regaló a cada uno de los miembros de su gabinete, sus ministros, en la reunión de balance del año 2025 en la Quinta de Olivos. Y, como si fuera poco, no solo lo regaló a este libro, sino que también se impulsó la foto de todos sosteniendo el libro. Una reunión de gabinete, en algún punto, del presidente Javier Milei, entregando un libro que se llama Defendiendo lo Indefendible, una obra de 1976 de Walter Block, que ataca muchas cosas de las que nosotros, sin saber demasiado de muchas cosas, podemos decir que están mal, o que no son correctas, o que no le hacen bien a la sociedad, y por supuesto a un gobierno. Walter Block, el autor del libro, nació en Estados Unidos, se formó como economista, y la obra o su libro ha sido leído en ambientes académicos y políticos como un intento de separar el juicio moral de la legalidad y el análisis económico. De ahí que plantea, de algún modo, tener una mirada más generosa, el término también entre comillas, hacia las prostitutas o la prostitución, el tráfico de drogas, el prestamismo como actividad usurera, el chantaje y tantas otras cosas. El prólogo de la obra, que muchos medios digitales se han hecho eco de esto, es paradójico, no le regaló una lapicera a cada miembro del gabinete, sino un libro que lo que plantea es demostrar que si una actividad es voluntaria y no implica agresión, no debe ser objeto de sanción estatal. En algún punto lo que está agitando es la bandera de lo que más o menos le hemos escuchado a Javier Milei en tiempos previos, cuando era ese personaje desquiciado que gritaba, mucho más despeinado que ahora, ¿no? Esta menemización de Javier Milei en algún punto se va notando en su aspecto físico. ¿Se acuerdan de Carlos Menem cuando asumió, o en los tiempos que era candidato, que era el gobernador de La Rioja? Después se fue como en algún punto emprolijando, casi hasta atractivo estaba. Bueno, Javier Milei está menos despeinado, ¿no? Pero bueno, el punto es este. Él ha hecho declaraciones en otras épocas, no muy lejanas, para los tiempos que corren. Parece que hubiera pasado hace mucho, pero pasó hace poco, donde habló de la venta de niños, en donde habló de la venta de órganos. Bueno, también dijo otras cosas que hubieran sido buenas que las hubiera llevado a la práctica, como ir contra la ley de aborto. Todos los mileístas, defensores fanáticos, han estado de alguna manera justificando que, bueno, no da el número y esas cosas, se puede llegar a judicializar y eso sería peor. Bueno, grandes análisis, pero la verdad es que lo que no se ha hecho, independientemente de los papeles que dicen que una mujer puede matar a su hijo en cualquier momento del embarazo, incluso 2 días antes de parirlo, es tal vez no se pueda, tal vez no se puede tirar abajo esa ley por motivos de compulsa parlamentaria. Pero lo que está clarísimo es que el gobierno no ha dejado de comprar, y en cantidades importantes, anticonceptivos de larga duración que esterilizan hasta 5 años a una mujer, que de alguna manera promueven la promiscuidad. No estoy diciendo otra cosa que lo que se puede demostrar. Tener hijos no es el problema más serio de una vida, digamos, sin control. Y la otra es que los anticonceptivos, como bien se sabe, por lo menos lo saben muchos, tienen un componente antianidatorio. ¿Qué significa esto? Que si llegara a ocurrir que una mujer que toma anticonceptivos orales o el parche o lo que sea, queda embarazada, el cuerpo va a rechazar, es decir, se altera las paredes del endometrio, donde se va a alojar el niño, y se altera de modo tal de que no le dé cobijo. Esto significa no anidarlo, que no arraigue. Entonces, en el fondo, termina siendo un anticonceptivo un recurso que puede implicar un aborto. Primero, se puede
evitar o tal vez evitar un embarazo, lo que no invalida una veneria y no garantiza un comportamiento serio o por lo menos digno de la sexualidad. Pero por otro lado está este punto, que es: si llegara a haber un embarazo, no se va a arraigar, quiere decir, lo va a desechar la mujer, que ni siquiera se va a dar cuenta de que estuvo embarazada. Entonces todo esto es lo que está promoviendo de alguna manera el gobierno al comprar y distribuir cantidades importantísimas para distribuir en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires anticonceptivos de toda clase y color. Y aparte de esto, lo que no ha hecho es mover un solo dedo en lo que es campañas de concientización para rechazar el aborto. ¿Por qué llega una mujer a pedir el aborto en un hospital, en una salita, en un centro de atención primaria? Bueno, por distintos motivos, puede ser abusada, puede ser por muchos motivos. Pero si va a pedir el aborto, es que estamos llegando tarde. ¿Qué se hizo antes? Bueno, el Estado Nacional y los estados provinciales, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que compra, el gobierno de Jorge Macri compra los métodos abortivos que ahora el gobierno nacional, desde que está el gobierno nacional de Milei, ya no compra y distribuye. Pero el gobierno de Jorge Macri sí compra para sus hospitales. O sea, todo esto en lo que me enredo es precisamente que todo esto tiene poco que ver con la dignidad, con el momento de la Navidad, y se ajusta en algún punto a los parámetros de Walter Block y el libro que le ha obsequiado a cada uno, como si fuera un vademecum, a cada uno de los ministros, el presidente de la nación argentina, Javier Gerardo Milei. Cristian nació de una mamá muy jovencita. Su mamá biológica había sido abusada. Era muy jovencita y pobre, pero una familiar la acompañó y por eso Cristian nació. Y nosotros aprendimos de esta experiencia de vida que cuando acompañamos a la mujer que está en un embarazo inesperado, hacemos la diferencia entre la vida y la muerte. Así es. La diferencia entre la vida y la muerte. Por eso acompañamos a la mujer. Marcha por la Vida Argentina. Para no abandonar las costumbres, hay algunas cosas para mencionar que han pasado un 24 de diciembre. Bueno, es el día, lo que queda de este día, el Día de la Policía Federal Argentina, una celebración que ocurre desde 1943. Y algunos nacimientos y hechos curiosos algunos. En 1524 muere a los 55 años Vasco da Gama, el explorador y navegante portugués, el primer europeo en llegar a la India por la ruta que rodea África. En 1818 se realiza la primera interpretación del famosísimo villancico Noche de Paz de Franz Gruber en Salzburgo. En 1821, en la provincia de Buenos Aires, que gobernaba Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia, se suprimen los cabildos y se establecen juzgados de primera instancia y de paz y la oficina de policía. La campaña se divide en 3 departamentos judiciales. En 1861 nace en Texas, en Estados Unidos de América, el compositor y pianista Scott Joplin. Según tengo yo entendido, Scott Joplin es el antepasado, o sus obras han sido el antepasado del jazz. El ragtime, una melodía que seguramente muchos reconocen por una en particular, que es la música de El Golpe, esa famosa musiquita usada hasta el hartazgo en los contestadores telefónicos, en la música de espera, es una obra de Scott Joplin. Y se ha tomado en cuenta ese ritmo tan particular como un antepasado de lo que después se terminó transformando en el jazz, con todas sus enormes cantidad de variantes, ¿no? hasta los días de hoy. En 1865 se funda la organización terrorista Ku Klux Klan. Esto ocurrió en Tennessee, en Estados Unidos de América. De esto mismo se puede hablar también bastante largo. En 1871 se realizaba la premiere de la ópera Aida de Giuseppe Verdi en El Cairo, en Egipto.
En 1881 nace en Huelva, en España, Juan Ramón Jiménez, el autor del famoso Platero y yo. En 1889 se funda el Central Argentino Railway Athletic Club, que desde 1904 es el Club Atlético Rosario Central. En 1905 nace en Texas el empresario, piloto, productor de películas, muy atractivo personaje, no hay duda, Howard Hughes. Todos los que hemos visto la película Aviador con DiCaprio, hemos podido confirmar algunas cosas que yo por lo menos había leído, seguramente muchos conocían. Un hombre muy controvertido, pero realmente es muy atrapante su historia. Aquello de los trastornos psicológicos que tenía, también muy curiosos. La verdad que nunca pude confirmar si eso estaba exagerado o no. Un hombre realmente intrépido para muchas cosas. En 1916 nace en Campana, en Buenos Aires, el compositor y pianista de tangos Héctor Stamponi. En 1920, 4 años después, cantaba por última vez el gran tenor Enrico Caruso en Estados Unidos. En 1922 nace en North Carolina, en Estados Unidos de América, Ava Gardner, la actriz de cine que tuvo fama mundial en las décadas del 40 y 50. En 1943 nace en Buenos Aires Nicanor González del Solar, el rugbyer famoso del Club Atlético de San Isidro y de los Pumas. En 1962 se suprime el servicio de tranvías en Buenos Aires. En ese momento había 845 kilómetros de vías. El 24 de diciembre de 1977 moría a los 69 años el actor uruguayo Ubaldo Martínez. En 1993 moría a los 80 Chucho Navarro. Se llamaba José de Jesús Navarro Moreno, uno de los integrantes originales del trío Los Panchos, esa banda musical mexicana que editó 250 álbumes y que indudablemente cualquier ligero acorde hace que uno los reconozca. En el 2002, el 24 de diciembre, moría a los 98 años la actriz y cantante argentina Laura Ana Tita Merelo. Y un par de cositas más. En el 97 moría a los 77 el actor japonés Toshiro Mifune. Y en el 2002 también, el mismo día, el mismo año de Tita Merelo, moría a los 66 el escritor, ensayista y pedagogo argentino Jaime Barilco. Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? Y llegamos al final, pero solo de este programa, Cosas Posibles. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión. Bueno, espero que sí. Será por todos los otros caminos que siempre menciono, o será a través de este canal de YouTube. Como sea, el deseo profundo mío y de cualquiera que de algún modo entienda la Navidad en el verdadero sentido es que la Navidad se quede el resto del año. Ya el 24-25 de diciembre del 2026 renovamos el saludo. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.